parciales, eso ya estamos trabajando en eso. Venimos medio lento, pero bueno, aprovechando que no había mucho para, nos queda bastante tiempo, entonces aproveché de bajarle el ritmo y la intensidad, y también porque también entendí que había varios que estaban con el tema de los parciales y demás, y bueno, nosotros también nos iba a consumir 2 semanas los parciales, pero bueno, nos queda bastante tiempo. Nos quedarían 1, 2, 5, contar esta clase, nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿sí? Con lo cual es bastante tiempo y venimos bastante bien. Y si tenemos en cuenta esto, para las dos unidades que nos están quedando, vamos a trabajar bastante bien y no nos vamos a ver en la obligación de tener que apurarnos mucho. La unidad de láser no la voy a dar porque aún si hubiera apretado hoy para poder dar láser, me parece que es poco interesante en función de estas 2 unidades que son de una buena aplicación en lo que hace las carreras cuando vean generación de energía eléctrica a través de lo que sería energía atómica. Entonces, en esa situación, prefiero no dar láser, no dar nada de láser, sino que abocarme a la parte de estas 2 unidades que tenemos acá. Entonces, la clase del 8 al 9, el 15 al 9, el 22 al 9, el 29, del 9, el 6, el 13 y el 20 de octubre, ¿sí? No cae ningún feriado, no tenemos ninguna cosa extraña, por lo tanto vamos a poder trabajar bastante bien a la hora de, ahora voy a hacer entrar a alguien, ahí está, listo. Vamos a poder trabajar bastante bien y bastante cómodo a la hora de armar todo lo necesario para este segundo parcial. El segundo parcial va a ser del mismo taller que el primero, ¿sí? Vamos a hacer teórico por un lado, práctico por el otro. Y también vamos a decir que creo que tenemos que ajustar un poquito más la puntería a la hora de lo que nosotros estuvimos dando clase, ¿no? Porque la verdad que nos falta un poquito de puntería en lo que fue el práctico, ¿sí? En esa situación, ahí nos tuvo, perdón, en lo que fue el teórico. En esas situaciones que me parece que tendría que ser un poquito más interesante el tema del teórico. En el teórico, si uno se pone a ver, ¿sí? Si uno se pone a ver, tuvimos bastante errado en algunas respuestas, en otras no tanto, ¿sí? La primera pregunta es de Maxwell, ¿sí? Anduvo bastante bien, ¿sí? Eran en qué unidades se medía, ¿sí? O qué unidades tenía el vector de Poynting, ¿sí? Y bueno, respondieron bien, la mayoría respondió bien. Voy a minimizar esto para que se pueda ver un poquito mejor ahí. La mayoría respondió bien. Cualquier cosa, habilita el micrófono y me interrumpen para pedir alguna cuestión o para preguntar algo, ¿sí? La mayoría respondió bien esa parte. El 82% lo hizo bien. El segundo, que también estaba relacionado con Maxwell, la intensidad media de la onda electromagnética. Tengamos en cuenta que esa intensidad media de la onda electromagnética es una densidad de energía también, ¿sí? Entonces también va a ser la potencia por unidad de tiempo y por metro cuadrado, por eso, perdón, la energía por unidad de tiempo y por metro cuadrado, por eso requiere unidad de potencia por metro cuadrado, ¿sí? Es lo mismo que el primero, ¿sí? Y por ahí me parece que, si bien hay ejercicios relativos al tema, pero como que no se hizo mucho hincapié en el tema de unidades, porque fíjense que acá vector Poynting es eso, y acá tenemos que es similar al vector de Poynting, es el valor medio de la onda, ¿sí? Y es un transporte de energía, ¿sí? Por unidad de tiempo, que atraviesa una cierta superficie. Entonces, en esa situación, estamos hablando de algo que es bastante similar, ¿sí? Pero acá la cantidad de personas que lo trabajó bien
se reduzca un poco, ¿sí? Digamos que fue menos de 2/3 la cantidad que lo hizo bien. En la otra, en la ecuación de Guzmán, ¿sí? Nosotros recordemos que esa ecuación habla principalmente de lo que sería la densidad de corriente. Y lo que nosotros estamos buscando en esa densidad de corriente para lograr la saturación, ¿sí? Para lograr el valor de saturación de esa corriente, estamos buscando lograr que haya la mayor cantidad de portadores de carga posible. Por lo tanto, para que haya la mayor cantidad de portadores de carga posible, nosotros tenemos que hablar de que el trabajo de emisión de la superficie debe ser lo más bajo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos que emplear la menor cantidad de energía posible en arrancar los electrones de esa superficie, ¿sí? de ese metal. Porque cuanto menor sea el trabajo que yo invierto en eso, mayor va a ser la energía que yo ponga en juego, la energía cinética con que salgan de ahí esas partículas. Entonces, ese trabajo de emisión es lo que yo voy a invertir cuando incida un fotón de energía sobre esa superficie. Entonces, ahí está el tema de lo que es el trabajo de emisión y entender qué es el trabajo de emisión. El trabajo de emisión ya es algo que se ve un poquito antes también de la ecuación de Guzmán. Y fíjense, léanlo después, ¿sí? Por ahí uno mete un poquito de ruido en decir, bueno, en la ecuación de Guzmán, ¿qué expresa la densidad de corriente? ¿Cuál de estas estimaciones es verdadera? Está relacionado siempre con el trabajo de emisión, porque los otros parámetros se pueden controlar, pero el trabajo de emisión va a depender principalmente de la superficie o del material que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, en esa situación, es este tema que nosotros estamos viendo acá. Ya habíamos visto en esta, la constante que es independiente del material de la superficie, ya lo habíamos hablado en un trabajo práctico, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo trabajo práctico, estuvimos hablando del tema ese porque yo les di qué valor tenía el constante, tuve un poco de ánimo y les comenté que esa constante depende del material, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente entraron directamente a buscar el valor de la constante directamente a Google, y de Google fueron a Wikipedia, y de Wikipedia vieron un valor ahí espectacular. Pero en realidad, eso yo lo puse ahí, y después un día haciendo la devolución de lo que habíamos estado charlando, les comenté que esa constante depende del material que nosotros tenemos. Entonces, eso es un poquito mentiroso ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que hay. Descarga en gases. Ley de Paschen, ¿sí? Bastante bien, ley de Paschen, ¿sí? Fíjense ahí, bastante bien. Y después, el tema de radiación térmica, ¿sí? La radiación total emitida a una superficie determinada tiene unidad del sistema internacional. Y nuevamente en el tema de, ¿sí? La radiancia, ¿sí? La radiancia, ¿sí? Está relacionada con esta unidad, ¿sí? Fíjense que hice mucho hincapié en el tema de lo que es eminentemente práctico, ¿no? Porque el tema de las unidades es importante a la hora de saber de qué estamos hablando, ¿sí? La radiancia está, si ustedes lo recuerdan, estaba relacionada con la cantidad de energía que nosotros estamos emitiendo, ¿sí? Y acá yo le puse la radiancia total porque era para todos los efectos. Porque la radiancia dependía del espectro en el que estamos emitiendo, ¿sí? Las longitudes de onda a las cuales estamos haciéndolo, de la superficie de donde estamos emitiendo, el tamaño de la superficie, y del tiempo en el cual estamos emitiendo. Por eso es una energía por unidad de tiempo, por unidad de superficie y por longitud de onda, ¿sí? Como yo le puse la radiancia total, entonces la radiancia total hace referencia, ¿sí? A principalmente que nosotros contemplamos todas las longitudes de ondas posibles que vamos a tener. Pero a su vez, lo hacemos a una temperatura determinada, entonces vamos a ver que estamos en unidades de vatios por metro cuadrado, ¿sí? Ojo, la radiancia también es una onda electromagnética,
¿sí? La radiancia, todavía estamos en la parte donde no nos hemos metido en el átomo en sí. Estamos viendo los efectos de excitarlo a los átomos, y en esa excitación emiten una radiación. La radiación que emiten, no importa la longitud de onda en la que tengamos, ¿sí? Si es ultravioleta, si es longitud visible o si es infrarroja, siempre va a ser, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Siempre va a ser una transmisión de potencia, ¿sí? Ahora, si yo esa potencia digo, bueno, la emitimos, la superficie de la Tierra que recibió del Sol una cierta cantidad y la emite, ¿sí? La emite la superficie. Entonces yo pongo ahí la cantidad de superficie y saco cuánta emisión total tengo en función de la superficie que puse en juego, ¿sí? Por decir un ejemplo. Entonces, ojo con también trabajar con las unidades, ¿sí? Yo hago hincapié en las unidades porque sinceramente es muy, muy, muy importante el tema de unidades. El tema de unidades es importantísimo en ingeniería, ¿sí? Y las unidades nos dan una idea de qué parámetros estamos charlando cuando hablamos de eso, ¿sí? Y para no perder de vista muchas veces de qué estamos hablando, o cuando estamos medio perdidos así, entonces uno dice, esta es la unidad. Ah, si esta es la unidad, estamos poniendo en juego vatio, potencia, o sea, energía por unidad de tiempo y por metro cuadrado. O sea que hay una superficie que emite energía, ¿sí? Principalmente, eso es importantísimo. La emisión de energía, ¿sí? Siempre va a estar relacionada con una cuestión superficial. Yo la energía la genero volumétricamente. Yo en un cierto volumen del espacio puedo tener acumulada una cierta cantidad de energía. Pero la forma de transmitirla de un lugar a otro, esa energía, va a ser, supongamos que no estemos considerando conducción y convección, va a ser por onda electromagnética, ¿sí? Radiación, y va a tener que atravesar una determinada superficie, ¿sí? Entonces eso es importantísimo. Cuando ustedes tengan un transformador, ¿sí? Por decir un ejemplo, cuando ustedes tengan un transformador, el calor que genera el transformador es debido a las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el hierro. Ese tipo de pérdidas las vamos a tener que sacar de alguna forma. Y la forma de sacarla es a través de la superficie por convección o por conducción. Cuando hablamos de conducción, convección y radiación, siempre lo vamos a sacar el calor por una superficie. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a generar el calor en 3D y lo vamos a eliminar en 2D. Entonces, por eso es muy crítico muchas veces la relación volumen-superficie cuando tenemos que evacuar calor de una máquina, ¿sí? Por eso las computadoras tienen disipadores, los equipos electrónicos son tan importantes los disipadores. Si uno observa un transformador de gran potencia, ¿sí? De gran potencia, va a ver que tiene muchas superficies aleteadas para poder quitar el calor debido a las pérdidas de esa máquina, ¿sí? Seguramente ustedes ya deben estar viendo un poco el tema de transformadores y el tema pérdidas, ¿sí? Las pérdidas son volumétricas. Fíjense, muchas veces uno pierde de vista eso, pero por ejemplo, si yo hablo de las pérdidas, por decir un tipo de pérdida, las pérdidas que se dan por histéresis, las pérdidas por histéresis son por kilogramo de masa. Y por kilogramo de masa estamos hablando de una unidad de volumen, indirectamente estamos hablando del volumen de lo que ocupa ese núcleo, ¿sí? Pero cuando tengamos que disipar esa pérdida, lo vamos a hacer por una superficie, ¿sí? Bueno, eso es como para que tengan en cuenta la radiación y por qué es importante el tema superficie, por qué es importante la evacuación, ¿sí? Acá cuando nosotros hablamos de la radiancia total, tenemos un cuerpo que está emitiendo radiación electromagnética debido a la temperatura que tiene. Esa radiación electromagnética lleva el calor, ¿sí? Ese calor es energía, y como la está emitiendo es energía por unidad de tiempo, entonces van a ser vatios, y en función de eso y de la superficie total que tengamos va a ser la radiación total que tengamos, ¿sí? Y la radiancia es esos vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Bueno, sigo con la mentira.
Para la siguiente afirmación realizada para el efecto fotoeléctrico, ¿cuál es correcta? La energía cinética del electrón desprendida de la superficie del material depende de quién, y depende de la frecuencia del número emitido en trabajo de extracción. Exactamente. Entonces, ahí tienen que la mayoría los saca espectacularmente bien. Fíjense que esto es muy importante de tener en cuenta esto. El tema muchas veces es que es la combinación de aciertos que tiene, ¿sí? Radiación térmica también, la siguiente afirmación y cuál es la correcta. Esto está relacionado con las curvas de radiación y de que no lograban realizar bien este tipo de cosas, y la importancia de no lograr un modelo matemático que acompañe esa curva, ¿sí? Entonces estamos hablando de, acá en este caso ya hablamos de la importancia de la teoría cuántica, ¿sí? Entonces fíjense que todo está relacionado con eso. Un oscilador simple no gana o pierde energía en forma continua, es una consecuencia de la física cuántica. Esto es real, esto es verdadero. El salto de energía elemental es proporcional a la frecuencia de oscilación. Exactamente, eso es totalmente importante, porque ahí son, dependiendo la frecuencia, va a ser el tipo de fotón que estemos emitiendo, ¿sí? Y la diferencia entre las teorías de Planck y de Rayleigh, ¿sí? El cálculo de energía medio de los osciladores, que Planck lo plantea de una forma cuántica, y Rayleigh-James, si bien hacen todo lo mismo en esa parte de los osciladores, ¿sí? Los saltos de energía, los cambios de energía, uno lo trata de forma cuántica y el otro con la mecánica tradicional. Por eso es que está esa diferencia. Las tres afirmaciones que están ahí son las correctas. La gran mayoría lo saco bien, así que no habría problema en eso. Dice, en los estados estacionarios de un electrón se puede aplicar las leyes de la mecánica clásica para determinar cuánta energía puede emitir. Cuando está en un estado estacionario no emite energía, ¿sí? No emite energía, no está emitiendo energía. ¿Por qué? Porque está en un estado estacionario. Solamente va a tener emisión de energía cuando cambie de un estado a otro, ¿sí? Eso es lo que ahí me parece que perdieron de vista un poquito de definición. La emisión de energía es radiante entre dos niveles excitados consecutivos independientes de la frecuencia del fotón. No, todo lo contrario. Dependiendo de la frecuencia que nosotros tenemos el espectro de emisión. Ese espectro de emisión fue relacionado en función de cómo variábamos de las posibilidades de los saltos entre los niveles energéticos, ¿sí? Entonces, ahí está el tema de esto. Y las posibles órbitas no son caprichosas, sino que están determinadas por la mecánica cuántica, con el número cuántico principal que estableció Bohr, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante tener en cuenta, ¿sí? Acá veo que ahí hubo problema en la comprensión del tema. La fórmula de Rydberg se puede utilizar para encontrar líneas espectrales. ¿Cuál de las siguientes opciones era la correcta? Para distintos gases se puede aplicar, pero hay que cambiar la constante, ¿sí? Porque tiene pequeñísimas variaciones. Recuerden que esta fórmula de Rydberg, ¿sí? Está relacionada con los gases, funciona muy bien para el hidrógeno, pero cuando yo cambio el gas, la constante que había encontrado la tengo que retocar un poquito para lograr que se adapte a lo que nosotros necesitamos. Funciona para distintos espectros. Tenemos la serie espectral de Balmer, la serie espectral de Paschen, tenemos varias series espectrales. Algunas son el espectro visible, otras son el espectro infrarrojo o ultravioleta. Dependerá en esa situación de cómo sean los saltos de energía que hagamos entre los orbitales, ¿sí? Entonces, en esa situación, nosotros
tenemos que se puede utilizar para distintos gases, ¿sí? Se adapta mejor a los gases que tienen, digámoslo así, entre comillas, pocos electrones, ¿sí? Ya cuando el gas es un gas que tiene más capas, ¿sí? O más orbitales, ya se pone un poquito imperfecto este tipo de modelo. Para modelo atómico también la última, ¿sí? El modelo atómico de Bohr tiene como principal virtud, ¿sí? Plantear el momentum angular del electrón spin, no lo había planteado Bohr eso. Esto viene un poquito después de Don Bohr, ¿sí? Así que no estaba Don Bohr, ¿sí? Está fuera. La energía potencial del electrón a medida que aumenta el radio podemos observar que disminuye hasta cero. Y ahí es algo que no me dieron la suficiente, no me prestaron suficiente atención cuando yo dije, ojo, ¿por qué tenemos signo negativo en la ecuación de la energía potencial? ¿Por qué no lo averiguan? ¿Se acuerdan que yo un par de clases antes estuvimos viendo ese tema? ¿Sí? Yo le dije, fíjense que tiene energía potencial negativa. Y a medida que yo me acerco al nivel fundamental, al nivel que no está excitado, el módulo es más grande, pero el signo está precedido de un signo menos. Por lo tanto, si el signo es menos y tengo una cantidad, cuando yo me voy al infinito, la energía potencial se hace cero. En el infinito tenemos la mayor energía potencial, que es cero. Es el mismo caso porque la fórmula tiene la misma característica, que la energía potencial gravitatoria. Están basadas de la misma manera, se basa de la misma manera. Entonces, cuando yo me voy al infinito, no tengo nada que me lo trate de atraer. Entonces, en ese lugar es donde tengo la máxima energía potencial. La máxima energía potencial en el infinito vale cero. Pero a medida que me voy acercando, después busquen energía potencial gravitatoria y busquen esta energía potencial del electrón y se van a querer decir, che, qué bueno que sería hacer lo nuevo Física 1 porque no le presté atención. Pasa exactamente lo mismo. Siempre va a tener un valor negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy empleando un trabajo para traerlo hacia acá, ¿sí? Estoy empleando un trabajo para traerlo hacia acá. Dice, no se puede relacionar el tercer postulado de Bohr con el efecto fotoeléctrico de Einstein. Todo lo contrario. Es exactamente la relación mejor que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Es esa, una de las consecuencias del efecto fotoeléctrico es lo que ve Bohr en su tercer postulado para lo que sería su modelo atómico, ¿sí? Sí se puede relacionar, ¿sí? Entonces, todas las respuestas estas serían incorrectas, ¿sí? Bohr nunca habló de la spin. La energía potencial cuando nos vamos al infinito se hace máxima. Y el tercer postulado de Bohr tiene total y absoluta relación con el efecto fotoeléctrico. Perdón, disculpen. Recordemos que el efecto fotoeléctrico está relacionado con la longitud de onda de la emisión que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Bien, todas son incorrectas, ¿sí? Hay que mejorar un poco más en esto, ¿sí? Hay que mejorar un poco más. De todas maneras, recordemos que tenemos todavía la instancia de la recuperación, ¿sí? Fíjense que el promedio fue de 4.78, ¿sí? El promedio de todo el grupo. Y los que quedaron en condiciones fueron 7 y 8, 15. 15 de 46. Quiere decir que un tercio, ¿sí? Que es un número clásico, un tercio de los que se presentan a rendir aproban. Distinto el caso de cuando nosotros pusimos acá el examen práctico, que digamos así me disfrace de Papá Noel, como soy negro me disfrace de Baltasar, ¿sí? El único rey mago que podía llegar a ser,
¿sí? Y también hice los regalos de Navidad, hice los regalos de Pascua, hice los regalos del Día del Niño, el Día del Padre, todo, hice todos los regalos habidos por haber, porque fue un regalo, ¿sí? Fue un regalo. Y en esa situación, si ustedes observan, el puntaje obtenido por ustedes fue bastante bueno, ¿sí? Hubo 10 que sacaron 10, 16 que sacaron 9, 7 sacaron 8, 1 sacó un 7 y 5 sacaron 6. O sea que tengo 5 y 1, 6 y 7, 13, 13, 23, 29, 29, 39. Quiere decir que estamos hablando muy pronto, el 85% más o menos de las personas llegaron al objetivo, ¿sí? Una cosa que es bastante, el 85, 90% de las personas llegaron al objetivo que era aprobar para promocionar. Y si nos ponemos a ver los que están en condiciones de regularizar el práctico, uno solo sacó una nota inferior a 4, ¿sí? Quiere decir que uno solo está en condición de reprobar. El que sacó 4, 5, los que sacaron 4 y 5, están en condiciones de decir que están en camino para regularizar, salvo que quieran recuperar después en la instancia de recuperación para poder tratar de llegar a promocionar el plan. Pero ahí vamos, y viene un tironcito de oreja, no mucho, ¿sí? Pero pequeño tirón de oreja, a la hora de decir, muchachos, ¿por qué tengo un respuesta sin vale? Ah, debe ser el tema de cosas. A ver, ¿qué es respuesta sin vale? Ah, debe ser el tema de cosas, de lo del, del, del mail, eso es. La mayoría, termina en 10 minutos la sesión, ya vamos a terminar, ya calculo que terminamos bien. La mayoría al primer ejercicio lo hizo bien, ¿sí? ¿En qué proporción se incrementa la densidad de corriente de circulación de una lámpara de tungsteno que pase de 2500 a 3000 Kelvin? La mayoría lo hizo bien. Creo que ese ejercicio lo habíamos dado en un trabajo práctico. Y el tema es que la mayoría lo hizo bien en un alto porcentaje. No sabe qué es el porcentaje, pero si uno se pone a ver, fíjense que la mayoría tiene el objetivo logrado. Alguno que otro pifió en algo. No sé si en la devolución, si después alguno me puede responder, si pudieron ver a los que fallaron en la parte práctica, en algunos puntitos, pudieron ver el comentario en el PDF o el comentario en las respuestas. La mayoría lo hizo bien el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, ahí me dan ganas de decirles, señores, cómo es posible que la mayoría le haya errado. La mayoría le erró. No mucho, un poco le erró, no la locura. La primera parte la mayoría lo hizo bien, la gran mayoría lo hizo bien, pero después la segunda parte comete un error, no quiero decir infantil, pero un error que no tendría que pasar porque se comieron el tema de la masa. ¿Sí? La masa va en kilogramos. ¿Sí? Perdieron de vista el tema de las unidades. Volvemos con el tema de las unidades. Parece mentira, pero volvemos con el tema de las unidades. Ya estamos en tercer año de la facu y tienen que prestarle mucha atención a las unidades. ¿Sí? Está bien que esta materia se presta a la confusión porque estamos utilizando los mili, los micro, los nano, exponenciales que están en el menos 10, en el menos 15, en el menos 40, qué sé yo, en el menos 34, en el menos 36, que la masa del electrón está como a la menos 31, que la masa del protón está en tal valor, que la carga está en menos, a la menos 19 coulomb y así.
Pero no podemos perder de vista que la masa yo se la medí en microgramos y va en kilogramos eso. Era un regalo. Era un regalo. Entonces, ese tema también es importante no perder de vista este tema de las unidades. El último ejercicio, la mayoría lo hizo bien, no hubo muchos inconvenientes, algunos detallecitos por ahí con el resultado, con algunas cositas, pero la mayoría lo hizo bien. No hay mucho que objetar, ¿sí? No hay mucho que objetar, principalmente debido a que el resultado, como se ve en el diagrama, nos muestra que el resultado fue mucho más que acertado, ¿sí? Con un alto Profe, grado de personas que han aprobado. Sí, yo recién acabo de ver y no a mí por lo menos no me permite ver la corrección en el mail que me llegó. O sea, perdóname que no. no estoy viendo quién habla porque estoy compartiendo el Yo, mapa. Falistoco. Ah, Falistoco. vamos, listo. A ver, déjenme ver. No se podía ver la corrección. No, me parece ver y me parece normal el PDF mío que tampoco me lo deja abrir, que si yo quisiera ver el ejercicio que mandé Ah, no lo y deja nada ver. más. Bueno, No, déjenme 2 segundos, le comparto. Después cualquier cosa, a los que tengan duda, se quedan y si se corta el tiempo, nos reunimos nuevo. no, Deme no, dos yo no tengo segundos. duda, no tengo duda con el parcial mío, nomás le comentaba por las Ah, dudas bien. para... Perfecto. Gracias, Palistoco, entonces, por avisar, porque usted sabe que yo me quedé con la duda esa si les llegaba el comentario que hice en algunos casos. En algunos casos el comentario lo puse adelante, ¿sí? Por ejemplo, acá en el punto F, ¿verdad? Y en algunos otros casos lo fui poniendo en el mismo PDF el comentario, pero parece que no les deja abrir el PDF de la devolución. Bueno, es una pena. Me mató el cuestionario de Google, pensé que me iba a dejar abrir. De todas maneras, bastante bien. El segundo parcial vamos a tratar de hacer un ejercicio que no estén en la guía, sino que tengan que pensar un poquito más y si bien no fueron difíciles, tampoco fueron regalados, pero demuestra por ahí que también han hecho un poco la guía y demuestra también que por ahí hay que ir renovando algunos ejercicios de la guía como para que ustedes no se mal acostumbren. Bueno, de todas maneras parece que deben estudiar. Bueno, eso se haría. Deme 2 segundos que hay alguien que está en el chat. A ver que está preguntando algo, no sé. Profe, a mí no me llegó la nota del teórico. El correo que cargue no me anda bien, lo puedo cambiar. A ver, Jorge Oliva. La nota del teórico no le llegó solamente a Oliva, póngame ahí sí o no. Ya le canto yo la nota, lo busco acá en la compu y le digo. El teórico fue 2 y el práctico fue 6. Oliva Muñoz Jorge. Teórico 2, práctico 6. ¿Sí? Sí, recuperar. Se puede recuperar como nos vamos a manejar internamente. Esto es un arreglo dentro del grupo. ¿Sí? Tienen las chances todavía, están todos en carrera para la promoción de teórico y práctico. ¿Sí? Así que a no angustiarse. Lo que sí, yo creo, capaz que usted me dice, no, profe, no es así. Yo creo que el teórico no fue difícil, lo que sí me parece que por ahí al teórico hay que prestarle un poquitito más de atención porque me parece que le faltó prestarle un poquito más de atención al teórico a la hora de la respuesta, ¿sí? Me parece que falta un poquito. Entonces, a ver, déjenme ver. Del práctico, Isidro Valcarce. Promoción directa, deme 2 segundos, Valcarce, yo le respondo 2 segundos. Nota mínima para promoción 6, para promocionar el práctico, y nota mínima de promoción para el teórico 6, para promoción del teórico. ¿Sí? El práctico tiene la posibilidad de regularizar o promocionar y el teórico solamente la promoción. ¿Sí? Entonces, si uno quiere promocionar teórico práctico, necesita nota mínima 6 en cada instancia que nosotros hagamos. ¿Sí? Pero tiene la posibilidad de recuperar, eso no se lo cuenta nadie más.
para que no salgan a decir, che, ahí en física ustedes están regalando la materia. No, no lo regalamos, pero le damos la oportunidad de promocionar. Son dos cosas distintas. Isidro Valcarce, denme un segundo, ahí me fijo, Valcarce, Isidro. Usted sabe que yo tengo cargado en su nota en la autogestión, yo la cargué, estuve cargando las notas, pero se cargó la página de autogestión, así que no pude salir, pero Valcarce y Isidro fue 3 en el teórico y 2 en el práctico, ¿sí? 3 y 2. 3 teóricos, 2 prácticos. Nada más. Bueno, el recuperatorio, sí señor, todo lo que haya que recuperar lo vamos a hacer el 10 del 11. Seguramente más de uno puede llegar a tener que recuperar algo más que una instancia, o un teórico, o un práctico. Capaz que pueden llegar a necesitar recuperar teórico y práctico de algo, qué sé yo. Entonces, en esa situación vamos a ver, pero tenemos que definirlo todo en esa semana del 10 del 11. Puede que tengan que rendir algún otro tipo de recuperatorio. Está quedando 1 minuto y 24 segundos. Cualquier cosa nos reunimos nuevo si a alguien le hace falta. Si no, yo me sumo nuevamente, pero si nadie le hace falta nada, no se sume. Entonces, en esa semana, cualquier cosa, cuando lleguemos ya a esa instancia, y si estamos vivos todavía, si Dios quiere, podemos ahí ver si necesitan algo. En algún momento digan, profe, mire, a mí se me mezcla con otra cosa, profe, no podemos cambiar el horario, y vemos qué horario, en qué momento se puede recuperar, y vamos regrupando como para que también les sea más fácil hacer el recuperatorio, alguna cosa de esa, si se les pega mucho con alguna otra cosa, pero no me puedo ir de esa semana, porque en esa semana tengo que cerrar todo. Así que yo necesitaría que cerrar en esa semana sí o sí. Entonces, no me puedo ir, profe, tómemelo después, o profe, tómeme, qué sé yo, en un turno extra. No, tenemos que hacerlo en esa semana, todo tipo de recuperación. Si no hay ninguna otra cosa para hacer, yo los despido, me sumo nuevamente yo al Zoom, pero solamente para dudas de alguna otra cosa. La clase que viene